Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Hola, hola, buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan todos los miércoles aquí en este gran programa Conversando en Positivo de Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa. Hoy día no está Óscar, a quien le mandamos un saludo, y me acompaña Fernando Aliste, él es periodista. Hoy día tenemos un programa que yo creo que les va a encantar. Yo ya estoy así como entusiasmada de poder escuchar con la piel de gallina. Sí, a nuestra invitada. Así es. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, vamos primero a hacer la mención de nuestro auspiciador. Como ustedes saben, en la Comuna de la Reina, un lugar que aún conserva esos espacios verdes y naturales, nace un concepto de cafetería gourmet de inspiración antroposófica con un mix de técnicas de cocina saludable. Así que ya saben que si están buscando un lugar donde almorzar, donde tomar un rico café con unos postres sanos, exquisitos, y además ir con los niños, porque ahí tienen ustedes un espacio de after school, pues los invitamos a que vayan y conozcan este lugar, Ruca Nulán, que está en Príncipe de Gales 8561 La Reina, a pasos de Osandón. Ustedes pueden encontrar Ruca Nulán en www.rucanulan.cl. Exactamente. Bueno, y queremos también hacer una mención y recordarle a nuestros auditores de nuestro EPM Mastery que ya se aproxima. El EPM Mastery es un potente entrenamiento, un programa de 3 días de construcción de patrones de excelencia. Así es. Muchos nos preguntan si este es un curso, si es teórico. La verdad es que no, así tajantemente. Es un curso, no es un curso, es un entrenamiento que ayuda a crear rutina y práctica. Las fechas son 26, 27 y 28 de mayo y toda la información e inscripción en www.personasextraordinarias.com. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos con nuestra invitada. Ella es Alex Warden, es doctora en psicología junguiana y maestra sufi, es de nacionalidad argentina y escribió un libro maravilloso que se llama El llamado de mi corazón, que vamos a hablar también de este libro. Así que le damos la bienvenida a Alex. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Bueno, como les decía, este libro es una autobiografía, ¿cierto? Básicamente de todo tu proceso, ¿no? De esta iniciación en tu camino espiritual. Pero cuéntanos, ¿cómo surge en ti este despertar, Alex? Esta experiencia mística, digamos, que tú viviste. Bueno, en principio ocurría que ya desde niña tenía una cierta sensibilidad hacia la espiritualidad y hacia la mística, pero realmente se despertó en mí cuando tenía 15 años, a partir de un sueño en que tuve una unión con Jesús, que luego entendí también como mi alma, y en ese estado de unión, a partir de ese sueño, muchas cosas cambiaron en mi vida. Mi forma de pensar cambió, mi nivel de conciencia empezó a cambiar, y definitivamente descubrí que quería volver a esa experiencia unitiva, esa experiencia de amor infinito que había experimentado. Uh-huh. Esto te sucede, me dices tú, a una edad bastante, ¿no? Adolescente temprana. Entonces, claro, yo me hubiera gustado también enterarme de esto como pronto, ¿no? ¿Cómo surge esto en este proceso? ¿Tuviste más alegrías, más dolores? ¿Qué viste tú en este camino? Bueno, vi de todo un poco, porque las alegrías generalmente se refieren
a cuando uno vuelve a encontrarse de algún modo con ese amor, con esa inteligencia infinita que es mayor que lo que uno pueda tener por sí mismo. Y además porque fue despertando en mí el amor. Yo creo que el amor en mí empezó a expandirse, a hacerse cada vez menos personal y más abarcante. En vez de, por ejemplo, ser hacia una sola persona, empezó a abarcar cada vez más personas hasta hacerse realmente universal. Eso, por supuesto, tardó muchos años. Las penas es que cuando uno empieza a despertar, también empieza a ver aspectos de uno mismo que son difíciles y que uno necesita cambiar o al menos trabajar, a veces aceptar en sí mismo a veces es muy difícil porque al menos en mi experiencia y después trabajando con gente, lo que noté es que es más fácil proyectar afuera lo que uno no le gusta y lo ven los otros, pero después tiene que descubrir que uno también lo tiene. Así y ese proceso definitivamente es un proceso de pulido que a veces es muy doloroso. Por lo tanto se requiere de coraje, ¿no? Para poder llegar... Coraje y persistencia, yo diría, porque muchas veces uno tiene ganas de bajar los brazos de algún modo. Claro. Bueno, recordemos este programa es de espiritualidad y sueños. ¿Y cómo llegas, Alex, al mundo de los sueños? ¿Cómo llegas después a este espacio que nos dice algo de nosotros, ¿no? Cuando estamos, no sé, en ese estado, digamos, más de descanso, pero nuestra mente igual está activa. Sí. ¿Cómo llegas a ese espacio? Desde chiquita siempre tuve sueños muy, muy, muy potentes que me podía recordar por el resto de mi vida. Pero luego, en realidad, fue a través de un sueño que en un momento muy difícil de mi vida, en que se me indicó un nombre y ciertas características. Había un color dorado y la cara de un hombre y el nombre, pero el nombre era muy difícil para mí de entender porque yo nunca lo había escuchado antes. Y luego, con el tiempo, descubrí que él era un famoso intérprete de sueños, también junguiano, un sheikh sufí, y la vida llevó a que lo conozca en persona y él me empezó a enseñar cómo interpretar sueños, mis propios sueños, y así comencé. Hace 20 años que hago esto, y entonces aprendiendo a través de mis sueños también fui evolucionando, porque la idea en este tipo de enseñanzas no es que uno tiene que depender de otro para que le digan cómo tiene que seguir su vida, sino a través de los sueños y de las experiencias empezar a detectar el mensaje del alma, de modo de poder ser guiado por su propia alma y de ese modo tener mayor libertad. Claro. Bien, ahora yo me pongo a pensar en este mensaje que tú recibiste, que tú tenías la capacidad de repente de recordar este sueño y después tú entendiste que era como una especie de guía y finalmente o te estaba anticipando algo, mostrándote algo, sí, ¿cierto? Me estaba mostrando algo, sí. ¿Y qué pasa con las demás personas, por ejemplo? ¿Qué hacemos nosotros que de repente no tenemos esa capacidad de recordar estos sueños? Pero seguramente también nos están diciendo algo, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Al principio yo también tenía un diario y entonces apenas me despertaba, anotaba lo que había soñado o lo que me acordaba del sueño, o a veces no me acordaba nada, pero tenía una sensación del sueño. Y haciendo este trabajo poco a poco, lo que ocurrió es que uno empieza a activar su propio, es como que algo en el inconsciente o en el alma empieza a entender de que hay que uno está habilitado de algún modo o abierto a recibir mensaje. Entonces uno empieza a soñar. Esto es lo que me pasó a mí, empecé a soñar cada vez más y por un periodo de mi vida soñaba muchísimo, hasta que, digamos, gran parte del inconsciente y el consciente se fue limpiando y purificando, y ahora sueño muy, muy poco.
que recuerdo. Sí, mira. cada vez, por ahí recuerdo un sueño cada 3-4 meses, pero es muy importante. Ya. Te dicen algo, entonces, en el fondo. Exacto. ¿Ah? Sí, ya todo lo otro, lo psicológico, digamos, se limpió. Pero me llevó bastante tiempo. Sí, es muy particular lo que tú estás diciendo, porque a mí me conecta mucho con algo que tú comentaste en una entrevista que te hicieron. Y tú dices que hay sueños que son más de la personalidad y otros que son más del inconsciente, Uh-huh. ¿ya? Y otros que son más de lo espiritual o lo místico. Uh-huh. ¿Cómo logras tú hacer identificar uno con otro? ¿Ah? ¿O existe algún factor que los hace? Sí, definitivamente. Los sueños de la personalidad son lo que yo llamo sueños personales. En general tienen que ver con lo que uno hace durante el día, con si estuvo enojado, entonces elabora el enojo, o a veces los deseos se cumplen. Es típico eso de la personalidad, que quiere conseguir algo, entonces sueña que lo consigue, o al contrario, sueña que nunca lo puede conseguir. Ese tipo de sueños son de la personalidad. Los sueños del inconsciente ya tienen un bagaje de mensaje mucho más profundo, entonces se trabajan temas, por ejemplo, traumas o temas familiares de crianza. También uno llega a encontrar temas como del inconsciente colectivo, y entonces ahí son temas más generales, donde es un pensamiento más social o de una característica del país o de la raza o de la religión de la persona. También en ese inconsciente colectivo también aparecen los sueños arquetípicos, que son sueños muy, muy potentes, donde uno se encuentra con héroes, con dioses de la antigüedad, con circunstancias iniciatorias como el casamiento, el nacimiento, la muerte. Y después están los sueños espirituales, y los sueños espirituales siempre llevan una enseñanza del alma. Es ahí cuando realmente se empieza a ver el mensaje del alma. Es decir, no importa la imaginería, los imágenes que están usando, pero se nota claramente la enseñanza. También hay encuentros con maestros, o uno escucha una voz que le indica algo para su vida, o uno se encuentra con alguien y ese alguien nos da una información muy precisa, que inmediatamente tiene una repercusión en nuestra vida cotidiana. El sueño místico es parecido, pero es una experiencia, lo que yo llamo una experiencia en la noche, y también hay experiencias durante la vigilia. Entonces, esos son ya, es diferente en el sentido de que son unitivos. Cuando uno entra en una experiencia mística, la experiencia mística, hay una conciencia unitiva, donde lo que uno está experimentando y uno es lo mismo. Entonces hay un cambio de conciencia a conciencia unitiva. Es como que uno tiene una experiencia, digamos, de esa conciencia unitiva, y es como es de algún modo una pequeña prueba de cómo puede llegar a vivir una persona con conciencia unitiva en forma permanente. Perfecto. Bien, bueno, recordemos que estamos conversando con Alex Warden. Ella es doctora en psicología junguiana, maestra sufi. Y voy a contar un poquito más acerca de Alex, porque partimos, de su currículum. Sí, partimos y no, sin comentar, fuimos directo al grano. ¿Ah? Pero a ver, Alex llega acá a Chile. Tú llegaste acá para dar una serie de conferencias. Entre ellas hay una conferencia sobre ecología espiritual, sí, que fue la celebración del Día de la Tierra, el taller de sueños, también desde una perspectiva espiritual y junguiana, para los mensajes desde el mundo inconsciente. Como yo les mencioné al inicio, es autora de su autobiografía espiritual titulada El llamado de mi corazón. Y bueno, este libro es justamente del que vamos a comentar ahora, porque aquí en este libro también tú te explayas un poco más de cómo entender los sueños, ¿no? Desde tu experiencia, porque sí, yo veo que habían algunos espacios donde tú cuentas tu sueño y luego haces como una interpretación de estos sueños. Así que está buenísimo para leerlo. Ya les vamos a dar los datos después. ¿Dónde adquirirlo? Sí, así es, dónde adquirirlo. Y yo quería hacerte una pregunta en torno a
a lo femenino, ¿no? Yo también vi un artículo tuyo, estuvimos revisando, indagando antes de que escribiste para la revista Uno Mismo, acerca del rol central que va a tener el principio femenino, ¿no? En este próximo estadio evolutivo de la humanidad. Cuéntanos un poco más de eso, ¿cómo ves tú en el futuro a la mujer? Gracias, sí. Sí, también el libro se escribió por eso, porque yo era mujer. Justamente cuando mi maestro me pidió que escriba el libro, me pidió que lo escriba como mujer, trayendo el femenino, porque el femenino se maneja a través de los sueños. El femenino tiene una relación directa con un tipo de conciencia simbólica, diferente a la conciencia lineal, racional. Y en este momento evolutivo lo vemos, hay un gran despertar en la Tierra, hay grandes movimientos, hay grandes cosas buenas y cosas terribles que están ocurriendo en este momento, pero lo que se puede saber es que estamos como en un proceso de transformación a nivel del planeta. El planeta, por supuesto, es la gran madre, es el gran femenino. Y la mujer, y como hay un despertar en el planeta, esto está afectando la conciencia femenina, hay un redespertar del femenino, la mujer se ve con mucha más fuerza, con mucho más poder, con mucho más interés de realmente aprender. Durante muchos miles de años esto estuvo como adormecido, fue fundamentalmente quienes tenían este tipo de iniciativa o de deseo de aprender estaba dado en los hombres. Vemos casi todas las religiones son patriarcales. Y donde la mujer podía ser monja, por ejemplo, pero es una actividad muy pasiva, relegada y generalmente escondida. Así es. De modo que en este despertar es muy importante saber que esto es un movimiento evolutivo y que tiene que ver no con el poder de la mujer, sino con la equiparación, con la igualdad de la conciencia masculina y la conciencia femenina. Y justamente es muy importante el trabajo de la mujer en este momento, porque la mujer tiene que trabajar ciertos aspectos de sí misma para que realmente poder servir a este movimiento evolutivo que está llevando a una nueva conciencia. Siempre los movimientos evolutivos se tratan de evolución de la conciencia. Cuando llega el patriarcado, nosotros vamos de una conciencia femenina inconsciente, instintivo inconsciente, a una se desarrolla la mente masculina, que yo le llamo, pero que en realidad tiene que ver con la conciencia de separación, con la conciencia de investigación y de observación. Dios, que antes era la tierra misma, y se va al cielo, ¿sí? Hay un padre, ya no hay una madre. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Y el padre e hijo, es un padre que genera un hijo, pero no hay un femenino. Todo ese movimiento hacia afuera tiene que ver también con un desarrollo de la conciencia, de intrínseca a extrínseca. Entonces tenemos las ciencias que se desarrollan, tenemos todo lo que sean los estudios, la lectura, la escritura, las matemáticas. Todos esos movimientos tienen que ver con el desarrollo de la mente dual. Y en este momento estamos volviendo a lo que yo llamo una conciencia relacional, es decir, con el despertar del femenino, esta conciencia de observación y de afuera se reúne con la antigua conciencia naturalmente intrínseca, que veía todo interrelacionado, pero ahora lo vemos conscientemente. Es decir, es muy importante para la mujer no quedarse o volver a lo antiguo en el femenino, porque eso era inconsciente. Lo que este movimiento es traer al femenino conscientemente, de modo que se casa o entra en matrimonio o igualdad con la conciencia masculina. Para eso la mujer tiene que trabajar su rabia, porque tenemos 3000 años de rabia. Y nosotros, como mujer moderna, encarnamos los 3000 años de lo que no ocurrió, de modo que tenemos una potencia enorme hacia el avance, un deseo enorme de progreso y de realmente ayudar, pero tenemos que lidiar con los 3000 años en que fuimos restringidas, de modo que
parte del trabajo femenino no es solamente desarrollar esta nueva conciencia, siempre los nuevos movimientos de conciencia los trae la mujer, porque la mujer puede crear vida en sí misma, entonces puede crear un mundo nuevo también. Esto es la función, pero solamente lo podemos hacer a través del perdón, Bien. del amor. A través del amor. Claro, porque ¿qué pasa con toda esta rabia que nosotros traemos de esta represión, ¿cierto? Es extremadamente destructiva. Porque puede servir de repente es como energía que puede impulsarte. Absolutamente. Pero cuando es en exceso, te puede dañar. Claro, la energía en sí es una sola. Okay. Esta energía negativa se puede transformar en energía positiva perfectamente, por eso se trabaja a través del amor. Y los sueños son una buena guía, porque naturalmente el sueño te va indicando tu propio camino interno, cómo poder ir solucionando estos temas. Yo te iba a preguntar, ¿cómo puede a través de ese sueño entonces ir evolucionando? No solamente la mujer en este caso, que es lo que tú estás indicando, sino que también en general, porque a mí me da la impresión que hay un despertar en torno a esto también, en torno a darle el lugar que se merece a la mujer. Sí, porque y eso también, es bueno. Sí, porque también está despertando el femenino en el hombre. No es solamente el femenino en la mujer. Claro. Está despertando el femenino en el hombre. Lo vemos en la capacidad del hombre de ser más sensible, de entender, de querer entender lo que está pasando, de ponerse en el lugar de la mujer. Antes hay muchas cosas relacionadas con el amor y con la observación que antes no necesariamente tenían que existir, socialmente no eran necesarias. Hoy encontramos que tanto el hombre como la mujer quieren tener una pareja más constante y más amiga, no solamente de quién domina a quién. ¿No es cierto? Hay un gran cambio. Pero definitivamente a través de los sueños siempre podemos cambiar, porque los sueños nos van mostrando qué es lo que vamos sintiendo dentro. Y en especial las mujeres que son muy sensibles, que tienen un contacto muy fuerte con la tierra, van a tener sueños donde aparecen temas de poder, y también tal vez esta rabia se empieza a manifestar, de modo de que uno la puede empezar a transformar a través de la conciencia. Alex, me gustaría hacerte una consulta con respecto justamente a lo que tú estabas hablando, porque tú dijiste esto todo radica en el amor finalmente. Sí. Hace unos meses atrás tuvimos la posibilidad de entrevistar al Sheikh Hassan Daik, que estuvo aquí con nosotros, músico y místico sufí. En la oportunidad él comentó, lo cito: el ego es diametralmente opuesto a la espiritualidad. No es posible encontrar la verdadera música espiritual a través del ego. El principal objetivo del camino sufí es hacer disminuir el ego, achicarlo hasta que desaparece. Entonces comienza a estar en completo acuerdo con la voluntad divina. Te lo pregunto porque parece que aquí hay un tema que tiene que ver con algo transversal, que tiene que ver con el ego. Y además, obviamente, porque tú eres sufí. La función del ego es la función de la mente dual. El ego se necesita para poder, como dije antes, investigar, para poder entendernos, para poder ver al otro y entender al otro como otro. También el ego es muy importante para desarrollar la individualidad. En nuestro sendero, la individualidad, hasta que uno no es un individuo, nosotros no trabajamos sobre el ego. Y tampoco trabajamos sobre el ego. Distintas órdenes sufíes trabajan de distinta manera. En nosotros, la energía del amor les es dada al alma. Entonces el alma es la que empieza de algún modo a drenar sobre el ego ese amor, y entonces en vez de nosotros hacer esfuerzos para lidiar con el ego, nosotros sencillamente contenemos ese drenaje del alma, y lo que el alma hace, yo siempre digo que es como si fuéramos un árbol. Somos un árbol frondoso en verano, ¿sí? Y llega el otoño y se empiezan a caer las hojas. Y esas hojas que se van cayendo es la energía del amor que va afectando al ego, y sin que haya una disolución de la personalidad, empieza a quitarle al ego las cosas que no necesita. Son como capas, como si uno fuese una cebolla, se van cayendo solas. O sea que lo único que nosotros hacemos es sostener esto y darnos cuenta de golpe que algo que nos importaba demasiado ya no nos interesa tanto. Eso es sencillamente lo que hacemos. Cuando uno se queda desnudo es como si fuese un árbol en invierno y está
perfectamente capacitado para traer la primavera. La primavera es cuando el alma encarna totalmente en ese tronco y vuelven las flores y vuelven las hojas y es todo renovado. Nosotros trabajamos a partir del amor. Yo creo que cuando él habla de la espiritualidad se refiere a que el ego no puede amar porque tiene interés en sí mismo. Claro. El ego es, naturalmente, como produce individuación, la individuación es un ensimismamiento, ¿sí? Energéticamente inclusive, es como un trompo que se atrae hacia sí mismo. Uno se mira al espejo y se ve a sí mismo. Pero en el mundo nosotros no podemos estar sin un ego, especialmente en el mundo occidental. Es decir, cómo vivir con un alma encarnada en nosotros totalmente y al mismo tiempo poder responder a las necesidades del mundo. Por ejemplo, cosas simples: ir al mercado, comprar y vender, criar nuestros hijos, poder tener una cena, tener amigos, para mí poder estar aquí. No podría hacerlo si no tuviese algo que me estructurase lo suficiente como para poder hacerlo. Sin embargo, el trabajo de nuestro sendero funciona del alma hacia el ego, de modo que nosotros no necesitamos pulir nada, sino que se va puliendo solo. Bien. Bueno, ahora nos vas a contar vamos a ir a unos anuncios y regresamos. Después de estos anuncios tú nos sigues comentando sobre esto. Gracias. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa, un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Les invitamos a escuchar todos los jueves a las 20 horas la entrevista de Camila Vallejo y algo más. Nuevo horario, nuevas secciones y mucha interacción con nuestros auditores y auditoras. Ya lo sabe, este y todos los jueves a las 20 horas, la entrevista de Camila Vallejo y algo más en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Estamos de regreso aquí en Conversando en Positivo, vía Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Estamos en este programa de espiritualidad y sueños con nuestra invitada Alex Worden, doctora en psicología junguiana, maestra sufi, argentina, porque ustedes ya se deben haber dado cuenta del acento. Y bueno, por si acaso su apellido se deletrea W-A-R-D-E-N, Worden, ¿no?
así se pronuncia, pero ese es... Bueno, antes de continuar, vamos a recordarles a ustedes a nuestro auspiciador, Ruca Nulán. Bueno, qué exquisito es poder disfrutar de un momento agradable. Sí, ¿No, y un Fernando, lugar cuando nosotros maravilloso. vamos? Sí. Nos atienden muy bien. Así es, y si vas con tu, no sé, con tu esposa, tu pareja, estás con tu niño, mientras tú disfrutas de un rico café, de un postre, de comida saludable, vegetariana, vegana, Orgánica. Así es, orgánica, pues tus niños pueden estar al cuidado de personas que están jugando con ellos, haciendo a lo mejor un rico pan, jugando con greda, en fin. Así que ya saben que tienen este espacio, es una casa abierta para ustedes, en Príncipe de Gales 8561, a pasos de Osandón. Bueno, antes de los anuncios, estábamos conversando, Alex nos estaba contando acerca del ego, exacto. Sí, tú estabas con esa pregunta. Tú haces una distinción, Alex, y dices que cuando comienzas a desprenderte del ego, se inicia el periodo al que tú llamas el desierto, ¿cierto? O la noche oscura. ¿Cómo podemos entender ese periodo al que tú haces mención para que lo entienda mucho más nuestro auditor? Cuando el alma empieza a entrar en el cuerpo, energéticamente hablando, el alma, por supuesto, está en el cuerpo, pero hay una forma en que la conciencia del alma empieza a encarnar dentro de la conciencia de la persona. Es como que el alma se despierta y empieza a mirar a través de nuestros ojos. Y lo que para nosotros, tal vez desde el punto de vista del ego, tenía mucho sentido, para el alma que empieza a mirar a través de esos ojos, lo que ve de la realidad le resulta un desierto. Le resulta que no hay sentido, no hay significado. Entonces, en ese momento, dependiendo del estado de la persona, en mi caso fue muy fuerte este cambio, entonces entré en lo que yo llamo como una noche oscura del alma o el desierto. Y es un tiempo a veces largo en que el alma empieza a mirar a través de nuestros ojos, y como todavía hay una parte del ego que está un poco despierta, el ego, nosotros lo sentimos como una depresión, o como que la vida no tiene significado, o como qué es lo que está ocurriendo, que lo que tanto que me interesaba esto no me interesa más, o aquello que me parecía tan significativo no tiene ninguna importancia. Y como cosas que tal vez no le daba importancia, de golpe adquieren tremenda importancia. Todo ese tiempo de proceso es un tiempo que yo llamo que empieza a encarnar el alma, y al principio mira así al mundo, porque el mundo del alma, este mundo occidental en que vivimos, no es muy significativo para el alma. Uh-huh. Entonces, de a poco uno empieza a buscar respuestas. Y entonces con esas respuestas que uno empieza a buscar, en realidad lo que está haciendo, está empezando a alimentar, a contactarse con el alma y alimentarla de lo que el alma necesita, que es significado. Porque el alma es pura conciencia, puro amor y puro significado. Uh-huh. Perfecto. Alex, ¿qué pasa? Yo quiero seguir, digamos, este proceso. Estoy poniendo a pensar en algún auditor que nos está escuchando. Si bien hay algunas personas que pueden hacer este proceso solas, como en tu caso, pero ¿cómo hacemos para que alguien nos acompañe? ¿Cómo funciona esto, esta guía? ¿Quién nos puede ayudar o asesorar a ver si lo que estamos mirando es por donde tenemos que ir? Como una madre que nos enseña a dar los primeros pasos, ¿no? En general nosotros trabajamos en grupos. Hay grupos de meditación y estudio de los sueños, y yo me reúno también con la gente una vez por mes online con distintos países. Y trabajamos sueños que para ellos les resultan muy importantes, o preguntas que tienen, y entonces yo puedo dar una guía. En Estados Unidos mi maestro, por supuesto, lo hace en inglés, y él trabaja fundamentalmente Estados Unidos, Europa, Australia. A mí me tocó América Latina, porque como ven, hablo castellano. Y lo hablas muy bien. Sí, casi natural. Tu marido está acá al lado de nosotros y también habla bien. Sí, pero él es americano, él es real. Entonces,
hay un seguimiento personal si la persona necesita. Lo que yo no hago es decirle a la gente lo que debe hacer. Lo que trato siempre es de buscar dentro del sueño cuál es el significado del alma que está tratando de ser transmitido a esa persona. Entonces, y ver hasta dónde, porque el sueño también me indica hasta dónde le puedo decir a la persona. Hay momentos en que recibo un mensaje muy claro del alma, pero dentro del sueño los distintos elementos me indican que el soñante está preparado para recibir solo una parte. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa en lo que le transmito. Si la persona está preparada para escuchar la totalidad, tiene que también la persona sentir en su propia vida si esto le importa. A mí no me interesa que alguien me diga que sí. A mí me interesa que la persona empiece a encontrarse con su alma y pueda liberarse de mí, en el sentido de liberarse de la guía y poder seguir el camino solo. Pero al principio definitivamente hay como una especie de... no sé si es un entrenamiento, pero definitivamente hay varios meses y a veces años en que uno está practicando ver lo que entiende. Aparte hay ciertos sueños que son muy potentes y que por ahí uno los entiende de una manera hoy, pero dentro de un mes los entiende de otra manera y dentro de 3 años lo entiende de otra manera. En mi libro, a mí me llevó 4 años escribirlo. Cuando mi maestro me pidió que lo escriba, me llevó 4 años. Y parte de eso fue redescubrir el significado de esos sueños muy antiguos que había tenido, cómo me habían afectado en mi vida. Porque el sueño definitivamente, cuando uno lo escucha, empieza a afectar la vida cotidiana. Y el sueño es lo más cercano al alma. Porque el alma manifiesta el significado en forma simbólica. El lenguaje simbólico, y el lenguaje simbólico es el lenguaje del sueño, de modo que es un camino muy directo de empezar a contactarse. Si uno no lo quiere llamar alma, puede llamar contactarse con uno mismo, con lo más profundo de uno mismo. Con el self, como dice. Sí, claro, sí. Exacto. Tú dices que el mundo de los sueños busca equilibrar los procesos que pueden ser un tanto dolorosos o traumáticos. ¿A eso te refieres cuando...? Sí, también, sí. Y por eso va evolucionando el sueño. Claro, y aparte de eso, porque el sueño... a veces que uno tiene dolores o traumas y en el sueño se vuelven a elaborar y se van liberando a través del sueño en vez de que uno tenga que seguir trabajándolo en el mundo cotidiano. O sea que también escuchar los sueños es muy importante como liberación. Bien. Alex, algunas interpretaciones, lecturas genéricas que tal vez tú nos puedas decir sobre los sueños, por ejemplo. Los más recurrentes. Claro. Y por si acaso las personas que tengan alguna consulta nos pueden escribir al Twitter, @Cintia OA, Cintia con Y, bueno, NTHI latina, Cintia OA. Estamos acá con el Twitter por si alguien tiene alguna consulta. Pero, por ejemplo, cuando las mujeres soñamos estar embarazadas, ¿no? O el típico sueño donde caemos y damos ese salto, por ejemplo, ¿no? El embarazo en la mujer que no está embarazada generalmente se refiere a un proceso, hay un futuro que se está gestando. Entonces ese futuro generalmente se entiende como un embarazo. Y cuando cuando aquel futuro o aquel proyecto ya está en tierra firme, generalmente se sueña de que nació el bebé. Y a veces esos bebés, si lo que nació es el self, por ejemplo, el yo superior, que es una capa del alma, generalmente ese bebé tiende a ser del sexo opuesto a uno, tiende a tener ojos claros, porque es espiritual. Y muchas veces, aunque es un bebé recién nacido, tiene grandes aptitudes. Por ejemplo, puede hablar o camina o actúa como si fuese más adulto de lo que es. Porque el self, por supuesto, no es un bebé, pero es como un principio y en general se puede soñar esto. Con referencia, cuando uno se cae, en general... puede ser un cambio de periodo, por ejemplo, una persona está en un momento evolutivo, un adolescente se está haciendo adulto, entonces
cae, y lo que cae es ese adolescente, digamos, ¿no? Para que pueda nacer o desarrollarse el adulto. También hay veces que la persona está muy angustiada y entonces cae en un pozo, y eso es porque está angustiada y es un símbolo de cómo se siente a sí misma. Hay otros momentos en que la caída también puede manifestar un aviso de algo que tiene que tenerse cuidado. Tener cuidado de no hacer algo, y entonces la caída le muestra lo que puede llegar a pasarle si continúa en ese camino. En general yo no doy grandes símbolos, porque también es importante que cada persona descubra sus propios símbolos. Cada persona tiene un bagaje de símbolos que le pertenecen y que son símbolos de su inconsciente o de su alma para transmitir. ¿Y cómo lo sabe uno? Porque esos elementos se vuelven a repetir en varios sueños a lo largo de la vida, hasta que la persona entiende lo que eso significa. Una vez que, generalmente cuando se entiende lo que significa con la profundidad que el sueño o el alma está tratando de impartir, ese elemento desaparece de los sueños. Otra forma en que sabemos que hay algo importante son los temas. Se dice que el alma viene a aprender ciertas cosas, 2 o 3, y esos son los temas del alma que yo llamo. Entonces generalmente uno va a ver que en los sueños, a medida que los va conociendo, sus propios sueños, va a haber ciertos temas de los que se trata el sueño. Va a haber diferentes elementos, diferentes personajes o caracteres o circunstancias, pero la temática es la misma. Quiere decir que hay algo que tiene que ser aprendido y solucionado, y no está solucionado aún. Okay. Bien, gracias. Me da la impresión que con todo lo que hemos estado conversando, Alex, que de alguna manera el tema de los sueños viene a constituir una materialización inconsciente de cosas que finalmente te están sucediendo, digamos, físicamente incluso. Sí, es un mensaje de uno para uno mismo. Y esto es muy importante, porque hay veces que en los sueños, por ejemplo, arquetípicos, uno recibe mensajes, por ejemplo, de un héroe, o uno se transforma en el héroe y trae un mensaje, y como el arquetipo como fuerza trabaja sobre el inconsciente colectivo, trabaja sobre el inconsciente de sociedades enteras o de culturas enteras, la persona cree que ese mensaje es para transmitir a otros y deja de valorizarlo para uno mismo. En general, yo como trabajo siempre me fijo si el sueño es un sueño arquetípico, para que la persona no se expanda, porque el arquetipo siempre es expansivo, porque tiene que llegar a mucha gente. Entonces, traerla hacia qué es lo que el mensaje para sí mismo. Hasta que uno no tiene contacto con el alma, siempre es mejor tomar todos los mensajes como para uno mismo. Es muy peligroso la gente que se expande mucho, que recibe mensajes para otros y cosas por el estilo. Aunque sean ciertos, yo siempre trabajo qué es lo que te enseña a ti, y luego ver si en la realidad puede ser expandirse un poco más, pero siempre primero para uno. Bien. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa en el caso de los sueños con los niños, cuando ellos sueñan? Porque tú haces este acompañamiento, ya sea colectivo, en talleres, adultos, o también trabajas con niños. No trabajo con niños directamente, pero muchas veces los padres me traen sus sueños. Los niños muy pequeños en general son pura alma, así que sus sueños son muy importantes si llegan a recordar un sueño, porque generalmente tiene un mensaje directo del alma. A veces son experiencias anteriores del alma, que también ellos pueden traer como recuerdo. ¿Cuáles son tus experiencias con respecto a eso? Sí. ¿Cuáles han sido las experiencias? Bueno, con mi propio hijo, por ejemplo. Qué bueno. Con mi propio hijo. Él tuvo un sueño muy fuerte cuando tenía 3 años. Y me dijo, primero se lo contó a mi madrina, que estaba en casa en ese momento, y después me lo contó a mí diciéndome: mami, no te asustes. Y en el sueño él dice que estaba volando y vio un hombre con una túnica
él decía un vestido largo, que a mi hijo siempre le encantaban las túnicas, y estaba atado a un poste con madera abajo, y vio cómo lo prendían fuego. Y estaba rodeado de personas que también apedreaban a esa persona, y él supo que de algún modo era él. Por supuesto que no es él como ego, sino es un recuerdo del alma, de la experiencia del alma. Fue muy fuerte, muy potente. Nosotros no veíamos televisión, de esos temas jamás se había hablado. Yo me quedé helada porque no había forma de que él hubiera tenido esta información, Claro. desde ningún medio. Con tanto detalle, ¿no? Y con tanto detalle. Y obviamente él ya estaba fuera del cuerpo. Es como que falleció, el alma se salió del cuerpo antes de la muerte final. Pienso que habrá sido para evitar cierto nivel de dolor. Y bueno, y vio eso. Ujú. Eso no es un sueño, es un recuerdo. Ok, claro que como tú lo sabes, puedes más o menos definir, o no más o menos, sino tienes la capacidad de poder saber si esto es un recuerdo de una vida, una experiencia, o si es un sueño realmente, ¿no? Sí, no, era imposible que fuese un sueño, porque no había de dónde sacar esta información. Pero la forma, aparte en que lo contó, era muy vívida, y aparte la cosa de estar fuera del cuerpo, que es típico de cuando uno fallece. Bien. Como eso fue muy terrible, pero hay cosas que también son más felices. Sí. Claro. Pero esa fue mi primera experiencia con este tipo de sueños. Nunca antes lo había escuchado, y mi hijo después se olvidó. Hoy tiene casi 22 años y ya no recuerda ese sueño, Claro, lo recuerdo yo. O sea que es un periodo en la vida de la persona. Pero prestar atención, porque a veces uno no sabe que los niños traen ese tipo de recuerdos. Ujú. Bien, bueno, recordemos que estamos aquí con nuestra invitada Alex Warden, conversando sobre espiritualidad y sueños. Así es. Tú- Alex, Sí. Dale, perdón, Fernando. las No. damas primero. No, continúa porque, a ver, yo que no sé si te voy a llevar a otro punto, pero yo tengo la duda de cómo podemos conectarnos con esa conciencia femenina, con ese aspecto más intuitivo del que estábamos hablando en un inicio, porque también creo que de alguna manera las mujeres hoy en día estamos como bien patriarcalizadas, masculinizadas, Sí. nosotros somos como las transmisoras del patriarcado. Sí. Y no nos damos cuenta, ¿no? Y nos ponemos como en esa postura, en esa parada muy masculina también. ¿Y cómo hacemos para conectarnos desde tu punto de vista, ¿no? Con ese Sí. espacio femenino? Primeramente, saber que la mujer naturalmente, aunque tenga una mente muy diferenciada, naturalmente trabaja a través de lo que yo llamo el saber desde adentro. En inglés se dice gut feeling. Es una sensación interna, como que uno sabe lo que tiene que saber. Es algo instintivo. Uno entra a un lugar y tiene una sensación física, casi en el estómago, que sabe exactamente lo que tiene. Es más que mental, intuitivo, es realmente físico, intuitivo. Segundo, saber que ese tipo de conciencia física e instintiva e intuitiva, ese tipo de conciencia es naturalmente entiende a través de relaciones, no entiende a través de diferenciación, no diferencia. Es como la madre con el hijo. El hijo está dentro del vientre de la madre, y la madre conoce la unidad con su hijo, no porque nadie se lo diga, sino porque lo siente. Esto mismo es la forma del femenino. Volver un poco a conectarse con el cuerpo. La competencia, la intelectualización, no me salía la palabra, no son aspectos femeninos. Saber que son aspectos masculinos, y saber que a nosotros es transformarnos en mujeres masculinizadas nos daña. Esto es lo más importante. La rabia que en el fondo tenemos a veces es porque estamos masculinizadas, es porque tuvimos que hacernos como el hombre para poder vivir en el mundo.
Entonces, volver a las raíces de uno mismo, a los sentimientos. La mujer se relaciona a través del cariño, a través de las relaciones, a través de ese conocimiento natural de la vida, de los ciclos. La mujer, lo femenino entiende en ciclos, y esto también es para el hombre, claro, por supuesto. No entiende naturalmente primero, segundo y tercero. Entiende a través de los ciclos. Y saber que la mente femenina, tanto en el hombre como la mujer, es el aspecto no racional. Nosotros no entendemos linealmente, la conciencia femenina no es lineal, sino es toda redonda, siempre circular o espiralada. Entonces va entendiendo la vida en conjunto, no entiende las cosas por separado. Y esto es muy diferente de la conciencia masculina, que puede dedicarse a averiguar qué es lo que pasa con este pedacito de piel y descubrir todas las enfermedades que puede tener y todas las conexiones. Eso es bien de la conciencia masculina. Por supuesto que tenemos que desarrollar ambas, femenina y masculina, pero si el hombre sigue siendo hombre, desarrollando ambas conciencias, y la mujer sigue siendo mujer, desarrollando ambas conciencias. Es un trabajo más duro de lo que parece. Allá vamos. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Yo quería mencionar el libro. Recuerden que se llama El llamado de mi corazón. Pueden también encontrar ustedes en Facebook un espacio que dice Nueva Mirada Ediciones, ¿cierto? Y en la librería Karma de Nueva de Lyon 025 Providencia, y también en Amazon. Además, para todos los que están interesados, en octubre de este año va a haber un retiro aquí en Chile con Alex, que está regresando nuevamente a nuestro país, y cualquier información que ustedes necesiten la pueden encontrar en launidadesencial.blogspot.com o también en la fanpage de Alex Warden, en Facebook. Así es. Muy bien, así que yo les invito a que lean este libro maravilloso. Y ya para terminar, no sé cuántos minutos nos quedan exactamente. 2 minutos, algo en 1 minuto que nos puedas decir, Alex, a todos los auditores, para dejarles un mensaje de esperanza. Lo que yo descubrí trabajando sobre mí misma es que toda la sabiduría que necesitamos para realizar nuestra vida y para sentirnos mejor con nosotros y con el mundo está dentro de nuestro, está en el corazón, no está en ningún otro lado más que en el corazón, en abrirlo y en conocernos a nosotros mismos. Bien, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Vamos a esperarte en octubre. Con ansias. Sí, así es. Así que, bueno, un saludo para todos nuestros amigos y amigas de Conversando en Positivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.